Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda. Este martes 20 de abril vamos a hablar de las condiciones de la seguridad pública y el tema de las personas desaparecidas. Y es un gusto para mí saludar en esta oportunidad a Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Abraham y a todas las personas que nos miran. Gracias por tomar la invitación, Saúl. Abraham, bienvenido, qué gusto. Un gusto, Carlos. Buenas noches. Un saludo a Saúl y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar del tema de los desaparecidos y lo que significa este fenómeno que se viene dando en los últimos años. Hay que verlo también en retrospectiva o verlo en perspectiva histórica. Pero antes de hablar sobre este tema, no quiero pasar por alto un poco la lectura, Saúl, de esta serie de acontecimientos que se han dado en materia de seguridad pública. Me refiero al cambio o a la sustitución que se ha hecho del titular en esta cartera, la salida de Rogelio Rivas y la llegada de Gustavo Villatoro. Uno de los puntos aquí es: ¿qué implicaciones tiene este cambio? ¿Fue sorpresivo? No se ha conocido a nivel gubernamental la salida del señor Rivas, pero sí una publicación que hizo el periódico digital El Faro hace pocos días atrás. Pero si lo vemos en perspectiva de gestión de la seguridad pública, ¿qué significa la salida del señor Rivas y la sustitución por Gustavo Villatoro como ahora nuevo ministro de Justicia y Seguridad? Bueno, nosotros como FESPAD creemos que es una cuestión normal de que algunos cambios de funcionarios se den. Eso es así, y el presidente de la República puede disponer de los cargos de confianza. Por eso nosotros hemos estado insistiendo en la importancia que tienen las instituciones, el fortalecimiento institucional, pero en particular el diseño de políticas públicas. Y en este caso particular, en el tema de seguridad, el Plan Control Territorial, que es la política que debería de orientar acciones de seguridad pública en el país. Sin embargo, pese a la insistencia que hemos tenido distintas organizaciones de derechos humanos, el Plan Control Territorial no se conoce. En este momento en que se da el cambio del ministro de Seguridad, sean las razones que sean, creemos que la existencia de un plan es la que permitiría orientar el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estos casi 2 años que tiene la administración de gobierno. Pero eso no existe y por eso nos preocupa de que llegue un nuevo ministro y posiblemente con lo que ha anunciado haya un nivel mayor de improvisación, porque no valora lo que estaba haciendo el anterior y posiblemente las cosas novedosas que hagan tengan a la base mucha improvisación. Eso por un lado. Antes de que apareciera la publicación del Faro, nosotros como FESPAD manejábamos algunas hipótesis que podrían estar atrás de la destitución del exministro Rogelio Rivas. Y nos preocupaba un poco y nos llamaba la atención el hecho de que, siendo él uno de los funcionarios cercanos al presidente de la República, lo haya destituido. Y como en el momento en que se dio la destitución estaba también la visita próxima del señor Zúñiga, el enviado especial de los Estados Unidos al Triángulo Norte, sobre todo por lo que se especulaba de el manejo un tanto gris que se había hecho de los recursos en el marco de la pandemia, particularmente en el 2020, creíamos que podía estar ligado a esa visita. Dejaba también la publicación posible de la lista Angels. Sí. Y también se especulaba de que el señor Rivas podría estar incluido en esa lista. También hubo un interín en donde se dieron más casos de homicidios y feminicidios. Y podríamos pensar de que estaba siendo presionado el gobierno por algunos grupos delincuenciales para la destitución del ministro. Sí. Nos extrañaba porque uno de los temas que más réditos políticos le ha dado a esta administración de gobierno, según ellos, es el tema de seguridad, los resultados en el tema de seguridad, particularmente las cifras, las estadísticas que se manejan en la reducción de homicidios. Entonces, nos parecía paradójico que destituyera al señor Rivas, teniendo como resultado lo que ellos creen de que es lo mejor que ha pasado en materia de seguridad acá en el país. Entonces, teníamos esas paradojas.
Okay. Pero luego viene la publicación del Faro, ¿no? Es bastante reveladora y bastante preocupante. Y acá creemos nosotros como FESPAD que con esta noticia crímenes que publica el Faro, el fiscal general de la República tiene un rol en el marco del cumplimiento de la ley, pues, que le faculta para que pueda realizar algunas investigaciones que atestiguen, verifiquen lo que ha publicado el Faro. Y un último punto, Carlos, tiene que ver con que el tema de seguridad pública, como otros temas, es de interés nacional, de interés público. Y por lo tanto, creo yo que el presidente de la República está en la obligación de rendir cuentas, en este caso, a la población. Decirle, miren, el exministro Rivas se destituyó por estas y estas razones. Y así creería yo de que se borrarían todas las especulaciones que se podrían dar. Algunas especulaciones son más razonables que otras. Pero aquí la palabra la tiene el caso del presidente de la República y también el fiscal general de la República, que debería de hacer alguna investigación que esperamos que la esté haciendo. Hay un asunto, ya que da la mención Saúl sobre esto, Abraham, consultarle también qué significa este movimiento, en principio, de un ministro que, si hablamos por los datos que se generan de los homicidios y la tasa de homicidios y su disminución, se puede decir que ha logrado resultados, pero la salida deja la interpretación que no ha sido por su desempeño en el marco de la gestión de la seguridad pública, en principio. Ahora bien, con lo que mencionaba Saúl, y esta es la pregunta que quiero consultarle, es, según la publicación que ha hecho el periódico digital El Faro, la mención es que la información que se conoció de que el señor Rogelio Rivas estaba planteando, construyendo una candidatura presidencial, fue dado por un informe del organismo de inteligencia del Estado. Y ahí viene el tema, es decir, el rol del organismo de inteligencia del Estado respecto a esta serie de indagaciones y cuál es el rol que tiene particularmente como una institución que puede brindar o ofrecer información en materia de seguridad pública, no para otros fines, pero cómo se analiza este tipo de decisiones o este tipo de actos alrededor del campo de la seguridad ciudadana y la salida, en este caso bastante rápida, que se hizo del señor Rivas como exministro ahora de Justicia y Seguridad. Y gracias, Carlos. Bueno, yo creo que es una tendencia que hemos visto en la actual gestión, esta sustitución de funcionarios a nivel ministerial y en otras instituciones autónomas sin dar explicaciones, ¿verdad? Creo que eso es negativo porque hay dos razones, creo yo, por los que se cambia un funcionario. Bueno, diría tres. Una primera es que generalmente o anualmente casi es una práctica que algunos o los ministros ponen a disposición su cargo, en el sentido que el presidente los evalúa, ¿verdad? Y ratifica si han logrado cumplir con los parámetros que esperaba y si no los puede sustituir. Entonces, esta primera diría yo que es la parte de la normalidad de esto, que es que cualquier funcionario puede ser evaluado por el mismo presidente, dado que forma parte de los círculos de confianza y de alto nivel que rodea al presidente. Y la otra causa es que ya no sea por la competencia, propiamente por lo que tiene que hacer, sino que básicamente tiene que ver con cuestiones extraordinarias, que puede ser fuerza mayor, etcétera, que no, me parece que no es el caso, o irregularidades en la gestión, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando de cuestiones de corrupción. Entonces yo creo que los cambios que ha habido de varios ministerios creo que tienen que ver con estos señalamientos, irregularidades que ha habido en las gestiones. Es paradójico porque el ministro Rivas era de los que menos se hablaba sobre temas de corrupción, no había mucha información adentro, pero al parecer sí, por la información que da el Faro, que parecería ser un conflicto ya de competitividad, pero también hemos oído por otros rumores algún tipo de irregularidades adentro del ministerio. Y esto, como dice Saúl, tendrá que clarificarse, no se puede especular, dado que el presidente no ha dado una explicación de esto que merecería la población.
pero es como lo vemos nosotros. Hasta no conocer más información será difícil especular, pero creo que sí, si hay una investigación periodística, creo que lo que ameritaría, sobre todo si es una información del organismo de inteligencia del Estado, es averiguar y investigar ese tipo de cuestiones. Hay un asunto, Abraham, en este caso ya hemos estado hablando un poco sobre esta nota y lo que significa en la indagación interna de la gestión o del manejo también de disposiciones, de presupuestos y fuentes de financiamiento que hace referencia a la nota, pero hay un asunto, Abraham, que aprovecho en estos minutos que nos quedan antes de hacer la pausa, es particularmente el perfil de la persona que asume ahora el Ministerio de Justicia y Seguridad, el señor Gustavo Villatoro. En las declaraciones que él brindó en la primera conferencia que dio en el Palacio de la Policía Nacional Civil, en el Castillo de la Policía Nacional Civil, para ser más concretos, él mencionaba que, y dijo, y lo cito textual, mencionó que tenía 15 años desconectados del tema de seguridad, pero nunca lo ha dejado de analizar. También mencionó que vamos a aplicar, y cito textual, vamos a aplicar una reingeniería en todas las fases que tiene la policía, investigación, campo científico, campo técnico y apostarle a una reparación del daño. También mencionó, otra cita textual, pensar en ideas innovadoras en materia de seguridad. El tema es las características, el perfil de esta persona cumple lo que demanda este cargo de ministro de Justicia y Seguridad, por un lado, y por otro también qué retos afronta alguien que va llegando y que estaba en otra instancia gubernamental, pero que totalmente distinta, estaba en el campo de las finanzas y hace el salto al campo de la seguridad pública. Sí, fíjate que en este tema es difícil clarificarlo en el sentido de que no se tiene claro, porque no hay un plan, no hay una estrategia que esté muy claramente definida cuál es la estrategia respecto de la política de seguridad. En el sentido que hay que recordar que el Ministerio de Seguridad y Justicia es precisamente una fusión de dos ministerios que antes estaban separados, que era el tema de justicia, que era un tema más técnico. Hay que recordar la época de los 90, cuando el Ministerio de Justicia aportaba, por ejemplo, en el tema de reforma judicial, y luego que con la tendencia del problema de violencia, de pandillas y todo lo que sucedió posteriormente, fue tomando más énfasis el tema de seguridad como tal. Entonces casi el tema de justicia fue relegado y no fue el principal. Entonces lo que llama la atención es que aparentemente en la práctica hay sigue un enfoque el gobierno de una política que se basa en supuestamente el plan de control territorial. En la práctica parece ser que adopta modelos de anteriores gobiernos, por un lado represivo, por el otro opta poco por el tema de prevención y rehabilitación. Sí. Y con respecto al perfil, Carlos, creo yo que es sintomático las primeras declaraciones del ministro, que creo que son más enfocadas en su experiencia como fiscal y más apuntando al tema de fortalecer la investigación. De hecho, se acaba de reunir con el fiscal. Entonces me llamó la atención porque no es propiamente los temas que venía trabajando el ministerio como tal, sino que más temas propiamente de seguridad. Y puede verse a esa falta de experiencia en el tema propiamente como tal. Creo que el perfil puede ser como no el que se necesita, pero creo que hay que esperarlo, darle un compás de espera al ministro en el sentido cuál va a ser la proyección. Sobre todo porque sí se requiere una estrategia integral en el tema de seguridad, sí, que incluye la persecución del delito. Entonces yo espero que este acercamiento al tema de justicia se dé en coordinación con las instituciones competentes en ese tema y no se trate de sustituir esta labor que es propia del órgano judicial. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar, Saúl y Abraham, hablemos un poco del tema de los desaparecidos. Vamos a retomar también una investigación que publicó recientemente FESPAD y que realizó la investigadora Yanet Aguilar sobre este tema y ver en contraste con datos, con información y poner también en relevancia cuál es el rol de las instituciones de justicia y seguridad sobre esto. Es decir, qué rol tiene medicina legal, qué rol tiene la policía, qué rol tiene la fiscalía en el tema de los desaparecidos ante la serie de casos e información que se conoce por medio de las redes sociales.
Usted puede ser parte de este espacio de opinión, puede interactuar con nosotros y nuestros invitados. Sus preguntas y comentarios los puede hacer a través de Twitter y Facebook. Como ven en pantalla, queremos saludar a quienes están con nosotros a través de la transmisión que tenemos por Canal 33.tv y por YouTube. Ya regresamos. Este miércoles en República conversaremos sobre la nueva gestión municipal y las implicaciones de un eventual recorte al FODES. Los invitados de Wendy Monterrosa son Mayra Cetino, alcaldesa electa de Zacacoyo, Alejandro Noches, alcalde reelecto de Ayutuxtepeque, y Julio Martínez, exconcejal de San Salvador y director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. República a las 7 de la mañana en Canal 33, 7 en cable. Continuamos platicando de las condiciones de la seguridad pública y de las personas desaparecidas como fenómeno de la seguridad ciudadana en el país, con Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y con Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal. Ambos nos acompañan por la plataforma Zoom. Hay un tema, inicio con Saúl, sobre el tema de un aspecto que hace referencia sobre el fenómeno de los desaparecidos. Y para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla el recurso número 1, que es una tabla que hemos tomado de un informe de reciente publicación por FESPAD titulado La desaparición de personas en El Salvador y elaborado por Janet Aguilar en conjunto con FESPAD. Y aquí tenemos este dato: el número de avisos o denuncias de personas desaparecidas registradas en sede policial y sede fiscal a nivel nacional en el periodo 2014-2019. Y vemos ahí unas variaciones respecto a los datos que tiene la Policía Nacional Civil de avisos o denuncias. La Policía Nacional Civil suma en ese periodo del 2014 al 2019 12.495 avisos o denuncias de personas desaparecidas. En cambio, la Fiscalía registra más de 22.307 para ser precisos. El tema es con estos datos y la variación que tiene la Policía Nacional Civil con la Fiscalía General de la República, me da la pauta para consultarte lo siguiente, Saúl, es ¿cuáles son las características del fenómeno de las personas desaparecidas como un problema de seguridad pública? Usualmente hablamos del tema de los homicidios, de las extorsiones, que son los temas que suelen, en este caso, ser parte de la agenda de los medios, pero si abordamos ya el tema de los desaparecidos, ¿qué rasgos, qué características debemos de tener en cuenta como una problemática de inseguridad de la sociedad salvadoreña? Bueno, antes de decir que como FESPAD elaboramos este estudio que está delimitado temporalmente al quinquenio 2014-2019 y analiza los datos ocurridos en ese momento. También toma en consideración los datos más recientes, pero fundamentalmente el estudio analiza esos datos. Hay que decir, sobre todo en el tema de las estadísticas, de que hay un problema estructural, entre otros, de que El Salvador no tiene una homologación de datos estadísticos en materia de personas desaparecidas. Eso es un problema que no permite comprender la cabalidad del fenómeno. La desaparición forzada de personas es considerada como un crimen de lesa humanidad. Así está categorizado por el derecho internacional. Es uno de los crímenes más atroces
porque no únicamente va en contra de la persona que se desaparece, sino también en contra de su grupo familiar. Pensemos en los niños, en las niñas que quedan prácticamente huérfanos por la desaparición de esta persona, mujer o hombre. Pero también es un crimen de lesa humanidad porque atenta contra la sociedad entera. También, al ser un crimen de lesa humanidad, no prescribe la investigación. No prescribe la investigación. La Fiscalía General de la República, ya remitiéndonos al tema estadístico, en el último sexenio recibió 22.000 denuncias de personas desaparecidas. Eso hay que aclararlo, no quiere decir que ese número es el número total de personas desaparecidas, porque ciertamente hay personas que aparecen. Sí. Pero sí no es cierto lo que han dicho distintos funcionarios, no solo de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores, que han negado la existencia de esta problemática. Porque uno de los problemas que existen en el tema de la desaparición es que desde el Estado no se reconoce la existencia de ese delito. Y al no existir desde el Estado un reconocimiento tal, no se investiga. Y lamentablemente aquí debo decir también, y traigo a colación las palabras desafortunadas que hizo el nuevo ministro de Seguridad en cuanto a decir que en el tema de desaparición de personas hay una agenda oculta de las organizaciones de derechos humanos. Muy desafortunadas las palabras del señor ministro porque empezó mal, empezó no reconociendo el tema de las personas desaparecidas. Y negarlo justamente perpetúa la no atención de las personas desaparecidas. En 2019 hubo 2.311 personas desaparecidas. En 2020 hubo 2.251 personas desaparecidas y se investiga muy poco. Por supuesto, acá hay una corresponsabilidad, y esto lo quiero aclarar y ser enfático. Sí. No es un señalamiento únicamente contra el Ministerio de Justicia o contra el órgano ejecutivo. Sí. Hay una corresponsabilidad de otras entidades del Estado y también no solo de las instituciones judiciales, del Ejecutivo o también legislativo, sino que también la Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad muy particular en este tema. Ya que lo mencionas, Saúl, vamos a ampliar un poco en el siguiente segmento, un poco hablar de las instituciones como tal, pero hay algo que mencionaba, Saúl, que me gustaría que profundizara un poco, es, ¿puede pasar un tratamiento gubernamental así como, Saúl, ya voy con Abraham, voy con Saúl de momento, gracias producción, hay un tema aquí, Saúl, usted mencionaba esto de el tratamiento del fenómeno, que recuerdo cuando menciona de que hay, o puede verse como agenda oculta o no reconocimiento del fenómeno, algo muy similar al tema del desplazamiento forzado, que es uno de los temas que diversas organizaciones han tratado. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de no reconocer el fenómeno en sus implicaciones legales, pero también en sus implicaciones de política pública? Porque si se utilizan argumentos de que hay una agenda oculta, que esto es solo para generar presiones, que estamos dando resultados, es decir, ¿qué consecuencias tiene un tratamiento de estas características? Justamente, Carlos, en el tema del no reconocimiento del desplazamiento forzado, sucedía lo mismo, solo esto fue con el gobierno anterior. Al final lo terminaron reconociendo y eso posibilitó tomar algunas acciones estatales para atender el fenómeno. Mientras no se reconozca el grave fenómeno de las desapariciones de personas acá en el país, no se va a atender. En la medida en que se siga negando ese fenómeno, no se van a tomar las decisiones precisas. Y eso lo está haciendo el actual ministro. Nosotros lo invitamos a que participara en la presentación de la investigación, porque él también tuiteó de que estaba haciendo algunas llamadas y algunas reuniones con otros funcionarios para comprender a cabalidad el fenómeno de la desaparición forzada acá en el país. Mire, el estudio que hemos hecho como FESPAD, dado de que no hay muchos antecedentes académicos de investigación en el tema, puede ser de mucha utilidad. Pero posteriormente vino el comentario que se refirió a las agendas ocultas. Acá nos parece que con ese tipo de comentarios también
es un irrespeto a las víctimas que sufren la desaparición de las personas. Y acá el fenómeno ha mutado tanto, ha cambiado tanto, de que no se cumple el concepto clásico de desaparición de personas forzadas, porque Naciones Unidas plantea que la desaparición forzada de personas está motivada, ejecutada materialmente y también intelectualmente por agentes estatales. Pero acá nosotros manejamos también el concepto más amplio de desaparición de personas, porque sí participan agentes de autoridad estatal en las desapariciones, pero principalmente desde 2003, cuando irrupciona, cuando aparece nuevamente la desaparición de personas, porque hay que decir que durante el conflicto armado también hubo desaparición de personas, pero era un problema que se creía superado en el país después de la firma de los acuerdos de paz. Pero el endurecimiento de las políticas represivas de seguridad justificaron la aparición de la desaparición de personas. Y entonces no se ha atendido desde el Estado y se ha negado. Entonces digo y repito de que hay una corresponsabilidad. ¿De quiénes? Cuando una persona es desaparecida, sus familiares van a poner la denuncia de manera inmediata, por lo general, a la Policía Nacional Civil, a las distintas delegaciones que están a lo largo y ancho del país. Y ha habido una costumbre bastante equivocada de parte de los agentes de autoridad de decir que tienen que transcurrir 72 horas para que ellos puedan activar la investigación. Se sabe por investigaciones que las 72 horas desde que desaparece una persona es vital para encontrar a esa persona con vida. Hay ya un esfuerzo de parte de la policía y la fiscalía desde 2019 de que han creado un protocolo de acción urgente y están tratando de educar a los agentes para que de manera inmediata hagan la búsqueda de las personas que se presumen como desaparecidas. Ahora, hago un tema y conecto esto que estamos abordando para incorporar a Abraham. Abraham, hay un asunto que también es importante tener en cuenta del fenómeno. Es decir, Saúl mencionaba que hay que prestar atención desde los últimos años, que este fenómeno va tomando una nueva dinámica, se va volviendo más intenso en las agendas de seguridad. El tema es aquí, ¿qué aristas hay que tener en cuenta para comprender este fenómeno de las personas desaparecidas? Me refiero a las motivaciones por lo cual desaparecen las personas, quiénes son los generadores o perpetradores, en este caso de los desaparecidos o personas desaparecidas, y la capacidad de respuesta institucional, porque se puede hacer muchos alegatos y tener como muchas ideas muy a priori, sin comprobación, sin información o con cifras o investigaciones judiciales o policiales que nos puedan esclarecer estos puntos. Entonces planteo estos tres componentes: la motivación de las personas desaparecidas, los generadores o perpetradores de esto, y también la capacidad de respuesta institucional. Y la desaparición forzada, como decía Saúl, es un crimen de lesa humanidad y tiene varias complejidades, ¿verdad? Lo primero es que hay que decir con respecto a los victimarios, es que el estudio de FESPAD apunta algunas señales sobre las que habría que profundizar, y es el desarrollo y la evolución que ha tenido las pandillas, por ejemplo. Y en esa línea la mayoría de desapariciones parece apuntar a desaparición realizada por pandillas, que en una tendencia en los años 2000, en la década de 2000, optaron por esta práctica de ocultar, ya no evidenciar los asesinatos y los homicidios, sino crear fosas para enterrar a las personas que asesinaban. También el informe de FESPAD plantea, aunque eso no se puede corroborar con datos, pero la posible vinculación que esto tiene con cuestiones políticas, sobre todo de cara al manejo interesado de ocultar el nivel de homicidios o reducirlo en la estadística, ¿verdad? Entonces estamos hablando de desapariciones motivadas en su mayor parte por el tema de la violencia de pandilla, que se origina precisamente en ese tema de control territorial, y sobre todo ese control territorial hace que muchas veces el tema de la violencia
de pandillas sea una práctica, la desaparición, que es una práctica para ocultar el crimen y evitar, digamos, las investigaciones, que es una práctica que se viene evidenciando, pero el informe también apunta que hay otro tipo de causas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género. Sí. Y donde muchas veces esto se oculta con el tema de la delincuencia de pandillas, sí, y no es investigado como tal. Incluyo también la violencia estatal, ¿verdad?, que ha crecido en los últimos años. Okay. Hago la pausa y al regresar, Abraham, si gusta, seguimos desarrollando esta idea que usted nos ofrece e incorporo también otros datos, otra información para que ampliemos la lógica del fenómeno y, por ejemplo, el rol que tienen las instituciones como la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal sobre este tema. Y hay una comisión especial de la Asamblea Legislativa que se espera que presente en los últimos días, que ya está por finalizar esta legislatura, un informe alrededor del trabajo de la comisión especial por el tema de los desaparecidos. Tenemos que hacer la pausa. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla para interactuar con nuestros invitados, Twitter y Facebook, y estamos saludando a quienes nos acompañan por Canal 33.tv. Ya volvemos. Seguimos platicando entonces del fenómeno de las personas desaparecidas y quiero pedir a producción si nos pueden poner en pantalla dos recursos y luego nos permitirá entonces ampliar el argumento que estaba desarrollando Abraham Ábrego al cierre del segundo bloque, el recurso número 2 y luego el recurso número 3. El recurso número 2 es una tabla de registro de las personas desaparecidas y localizadas vivas o muertas por la Policía Nacional Civil en un periodo 2012-2014. Este es del informe que presentó FESPAD recientemente titulado Desaparición de personas en El Salvador. Y ahí como podemos ver las cifras. Total de denuncias, son datos de la policía. Total de denuncias en 2012, 1.682, en 2013, 1.925, en 2014, 2.392. Localizados vivos, 924 en 2012, 696 personas en 2013 y 456 en 2014. Encontrados muertos, 146 en 2012, 89 en 2013, 93 personas 2014. Siguen desaparecidos. Ve el dato, en el caso del 2012, 612, en 2013, 1.140 y en 2014, 1.843. Y el recurso número 3 son datos un poco más recientes todavía. Son datos de registros de denuncias de personas desaparecidas y localizadas, vivas o muertas, según la Fiscalía General de la República entre enero y junio del año pasado. El total de denuncias, 824, localizadas con vida, 430 personas, localizadas fallecidas, 37 y todavía continúan desaparecidos, 357. Ahora bien, hay un asunto aquí, Abraham, particularmente tener en cuenta, y lo mencionaba Saúl, el tema es de la dispersión de datos. La policía tiene unos datos, la Fiscalía General de la República tiene otros. ¿Cuál sería la ventaja de tener una mesa unificada respecto o que homologue las estadísticas? No solo es el hecho de tener estadísticas que las manejen en simultáneo todos, sino el punto es la capacidad y la experticia que se puede tener de datos más precisos y a la vez de investigación en conjunto. Y la otra ventaja es que al parecer esta diferencia bastante fuerte entre la estadística de la policía y la fiscalía tiene que ver que cómo se ha calificado el tema de desaparición, ¿verdad? Porque a veces se confunde con otras figuras como secuestro o privación de libertad y esa tipificación que muchas veces se hace en la práctica también afecta a la estadística. Entonces, tener parámetros uniformes sobre cómo voy a registrar y cuál es la caracterización de la desaparición, sobre todo tomando en cuenta que ya se hizo una reforma al Código Penal, actualizando la figura de la desaparición, creo que es positivo porque esto permitiría, digamos, tener esta uniformidad en cómo se registra, que es diferente a no tenerla, ¿verdad? Creo que eso sería como positivo. Sí. Hay un aspecto, Abraham, que me llama la atención de esta idea que usted menciona sobre el tema de homologar datos y me permite consultarle lo siguiente. ¿Cuál es el rol que tiene
medicina legal y la fiscalía en este tema? Hemos hablado de la policía y evidentemente, ¿no?, por su capacidad investigativa, igual la fiscalía, pero entiendo que medicina legal tiene un rol importante por los datos o la información que puede disponer, así como la tecnología en campos de genética para reconocimiento en algunos casos de cadáveres o para otro tipo de información. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene el órgano judicial a través de medicina legal en este campo de los desaparecidos? Yo creo que es un rol muy importante. Hay que decir también, por esto mismo que decías hace un momento sobre cómo se protege a las personas desaparecidas, que quizás la primera evidencia del tema de desaparición y la crisis que había lo vivió medicina legal, porque allí iban las personas a buscar a sus parientes por si estaban en la morgue. Entonces, el Instituto de Medicina Legal señalaba que ellos mismos habían optado por buscar cómo darle asistencia psicológica a las víctimas por el impacto que ocasionaba en esos momentos. Entonces estamos viendo una desprotección en este tema, pero el rol específico del sistema judicial tiene que ver, creo yo, que si se podría ordenar con el protocolo único que se ha emitido, porque establece cómo, digamos, las fases que tiene que llevar desde que el sistema se entera de la desaparición. Hay una primera fase de emergencia de búsqueda, de recopilar información para la búsqueda y tratar de encontrar a la persona viva. Y llega un momento en que hay un plazo donde ya prácticamente se calcula que eso no es posible y por lo tanto ya se supone que puede ser un homicidio. Entonces, en esta fase tiene que ver más bien con la fase de investigar, como se ha hecho con fosas clandestinas que se han encontrado, y donde ya la labor sobre todo del sistema judicial y de medicina legal es precisamente el reconocimiento de las osamentas y del ADN para identificar los cuerpos, ¿verdad? Entonces, esa es una fase posterior que creo que es importante para esclarecer, y sobre todo para los familiares, para identificar a las personas desaparecidas cuando ya se ha convertido en homicidio. Entonces, creo que hay un rol inicial que es el que urge, sobre todo en las primeras horas de la desaparición, es tratar de encontrar a la persona viva, tratar de buscarla, que es una labor que tiene la Fiscalía y la Policía, y una labor posterior ya cuando se podría suponer que probablemente haya sido un homicidio por el tiempo, y donde ya prácticamente se tipifica como homicidio y por lo tanto hay que encontrar el cuerpo, la identificación, la devolución a los familiares, que es una parte muy importante de la atención psicoemocional. Sí. Pero te iba a decir que también, por lo que decía, yo creo que como pasó con los desplazados, me parece que no se está viendo el tema de la desaparición en forma integral, porque me parece que no hay todavía un sistema de protección tanto y de preparación, tanto de fiscales como policías, porque casi siempre estamos viendo esa revictimización que hay hacia las víctimas, primero no creyéndolo, ¿verdad? Diciéndoles, aminorando la gravedad de los hechos. Sí. Entonces creo que este tema hay que darle el valor porque requiere una articulación interinstitucional y sobre todo una perspectiva de atención psicoemocional de las víctimas. Ahora, con este tema que también ha salido en la discusión, voy con Saúl, es las condiciones o capacidades instaladas que pueden tener las instancias de seguridad para tener una reacción rápida. Mencionaba que hay un protocolo, ciertamente la Fiscalía tiene un protocolo de cómo operar en estas condiciones, pero si lo vemos en un trabajo integrado, colaborativo entre instituciones del Estado, ¿qué capacidad, cómo podemos calificar las condiciones o capacidades que tienen estas instituciones para tener una respuesta rápida y poder encontrar a las personas con vida? Ahí teníamos, por ejemplo, en pantalla, producción nos ponía imágenes del caso de Flor García, una mujer desaparecida desde el 16 de marzo, y así han surgido otros casos en los últimos días que a través de las redes sociales familiares piden información y quieren conocer. Entonces, ¿cómo podemos calificar en este momento la capacidad o condiciones instaladas que puede tener la Fiscalía, la Policía u otras instancias para encontrar a las personas con rapidez y con vida, que es lo más importante? Bueno, acá yo creo que en el análisis es importante volver al tema de la política pública.
al tema de la política pública de seguridad, al control territorial, así denominada la política pública. Por eso la insistencia nuestra en que se conozca para aportarle a la ejecución efectiva de esa política, porque la obligación estatal es brindar seguridad a toda la población. Y luego las distintas manifestaciones que se deben de controlar cuando no hay una seguridad efectiva. Una de ellas es la desaparición de personas. Otra es el tema de los homicidios, que son dos manifestaciones de violencia que están desatendidas acá en el país. Mientras no haya una política pública clara con indicadores que permitan ir midiendo los avances o las cosas que hay que mejorar, las instituciones van a estar siempre debilitadas, y es lo que me estaba preguntando usted, Carlos. Bueno, justificaciones siempre van a haber, pero es la capacidad de la fortaleza institucional la que se debe de mejorar. Y si nos vamos a cada una de las instituciones, vemos que hay serias deficiencias, y por lo general una de las que se argumentan es la poca asignación presupuestaria, pero esa no es más que una justificación. Voy a retomar lo que estaba también desarrollando Abraham, porque en el tema de las desapariciones son etapas. Primero, la provisión de seguridad. Si fuera más o menos óptima las condiciones de seguridad en el país, tanto las manifestaciones violentas como los homicidios, las desapariciones, fueran menos o no existieran, pero existen. Entonces, al haber una desaparición de personas, lo primero que activa a la gente es a la Policía Nacional Civil, o en su caso a la Fiscalía. La policía es bastante deficiente, revictimiza a las personas, repiten algunos clichés y le dicen a la gente, no, su hijo o su hija andará con novio, se ha ido del país, etc. Y no hay una atención de búsqueda. Eso es importantísimo, dar con la búsqueda de las personas con vida. Pero después pasan las 72 horas y la persona no aparece, que son los casos de las personas que lamentablemente han desaparecido en estos últimos días y que ustedes acaban de publicar las fotografías. Tengo que hacer la pausa, Saúl, perdón, me piden hacer la pausa, pero al regresar ampliamos esta idea e incorporamos las preguntas y comentarios que han llegado a través de las redes sociales. Queremos invitar a los amigos y amigas que nos sintonizan para que sea parte de esta entrevista, de esta plática que tenemos con Saúl Baños y Abraham Ábrego, y lo puede hacer a través de Twitter y Facebook. Saludamos a quienes nos acompañan por Canal 33.tv y por YouTube. Ya regresamos. Dado que nos restan ya pocos minutos, este segmento va a tener menos minutos respecto a los anteriores. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla las preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales para que Saúl y Abraham puedan dedicar una reacción al respecto. El primero dice, muy interesante el tema. Sería bueno que se aborde la creación real de una división especializada de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Ese es uno de los comentarios. El siguiente. En la mayoría de los casos desaparecidos son encontrados porque emigraron y otros casos huyen de casa. El Plan Control Territorial ha brindado garantías a la población porque hay más seguridad en el territorio. Bueno, tenemos que confrontar esa afirmación. El siguiente, el número de desapariciones no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la vitrina de los medios. Muchas desapariciones no son por violencia. Este es otro comentario de uno de los temas que hablábamos hace unos minutos. Hemos visto que muchas de estas desapariciones se dan que se van de fiesta o algunas mujeres se van con los novios. Lo que veo es que los medios hablan poco de la seguridad que tiene la población y la confianza de ver elementos de la FAES, o sea, de la Fuerza Armada en las calles. Muy similar al segundo comentario, que estoy seguro que va a haber reacción de nuestros invitados. Y el último, muchas de estas denuncias de desaparecidos no son por violencia. Hemos visto que la mayoría son encontradas y no en situaciones de violencia. Otro comentario que vamos a someter a la discusión. Bien, iniciaría con Saúl y luego con Abraham. Tenemos pocos minutos, básicamente 2 minutos y medio para cada uno. Inicio con Saúl y un poco ver las afirmaciones que se hacen. Eran justo de algunos comentarios que tú brindabas al cierre del segmento anterior. Entonces, ¿cuáles son tus apreciaciones o reacciones? Bueno, en relación, no voy a poder desarrollar la idea que traía, pero voy a tratar de responder las preguntas de las personas que han intervenido. Mire,
El número final que da tanto la Fiscalía, la Policía Nacional Civil a final de cada año son números ciertos. Ahí está prácticamente ya determinado que esas personas de manera efectiva desaparecieron. Y ya dije, y lo voy a repetir, que para el 2019 desaparecieron 3.202 personas. Para el 2020 desaparecieron 2.251. Si sumamos eso con el número de personas asesinadas, los números acá en el país siguen siendo elevados. Y con el respeto que me merecen las personas que han planteado de que no son ciertas las cifras, yo los invitaría a que visiten la página web del Ministerio de Seguridad y Justicia. La Dirección de Información y Análisis presenta cifras ciertas y las está produciendo el mismo Ministerio de Justicia. Y es paradójico entonces de que los altos funcionarios del mismo ministerio, al parecer no leen los informes que se están produciendo al interior. Y si hay un esfuerzo de la Fiscalía General de la República de manera conjunta con la policía desde 2019, porque se creó la unidad al interior de la Fiscalía, la unidad especial de búsqueda de personas, también se creó el protocolo de acción conjunta, policía-fiscalía, y también se tipificó el delito de desaparición de personas cuando los hechores son particulares. Esas tres acciones nosotros las vemos como positivas, pero si las vemos en relación a las cifras estadísticas probadas, no de personas que se denuncian que han desaparecido, sino personas que verdaderamente no han aparecido y que no están ni con el novio, ni con la novia, ni en los Estados Unidos, en ningún otro país, sino personas que no se tiene la certeza del paradero. Y posiblemente, presumiblemente, esas personas están enterradas en cualquiera de los muchos cementerios clandestinos que hay acá en el país. Muy bien, escucho entonces a Abraham y cerraríamos el programa con su comentario. Adelante, Abraham. Sí, yo creo que la investigación de FESPAD permite señalar puntos que habrá que profundizar, y me parece que tomar conclusiones ahorita de decir que la mayoría de desaparecidos no son por violencia, me parece que no está acorde con por lo menos las estadísticas que tenemos hasta ahora, que refleja que la mayoría de personas donde se han denunciado no han aparecido, ¿verdad? Entonces, cuando una hija escapa del hogar o se va con un novio, creo que es factible que en alrededor de meses se conozca el paradero. Y por otro lado, creo que hay un dato importante y hay que revisar, que es la aparición cada vez más fuerte de cementerios clandestinos, que es algo bastante que ha pasado en los últimos años, y que si se refuerza esta práctica de las pandillas, lo que vamos a encontrar es un territorio con bastantes cementerios clandestinos que podrían arrogar este tema. Pero creo que sí hay que profundizar. Creo que la creación de una unidad especial en el tema permite esto, no solo tratar casos, sino que analizar y caracterizar la desaparición forzada y ver si otras razones, por ejemplo, puede ser la violencia de género, incluso la violencia estatal, no habría que dejarla de lado, sobre todo porque también ha habido un incremento de violencia estatal. Entonces yo creo que hay que investigar, creo que no hay que prejuiciar sobre todo a las víctimas, en el sentido de descalificar, digamos, el señalamiento de la desaparición, sean pocos casos o sean muchos, no tenemos la cifra exacta, pero creo que no hay que descalificar y no hay que revictimizar a la gente, porque la desaparición el impacto que ocasiona en las víctimas es fuerte. Hemos visto víctimas de desaparición forzada de conflicto que todavía hoy en día buscan justicia y no han logrado superar la pérdida del familiar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ahí sería mi opinión. Quiero darle las gracias a Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, y a Saúl Baño, director ejecutivo de FESPAD, por habernos acompañado esta noche y darnos sus análisis en materia de seguridad pública y
3/4 del programa que lo hemos dedicado plenamente al estudio del fenómeno de las personas desaparecidas, sus implicaciones institucionales, pero también qué lecturas hay que hacer del rendimiento de las instituciones como la Policía o la Fiscalía General de la República. Gracias, Saúl. Gracias, Abraham, por su tiempo y por habernos acompañado. Muy amables. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a ustedes también.